Qué dilema, verdadero dilema. Me cerraron la iglesia y ya no puedo ir a la iglesia. Y me encerraron en la casa. Entonces me cerraron y me encerraron. Me cerraron la iglesia y me encerraron en la casa. Verdadero dilema. Y no sé cómo manejarlo. Esa es la pregunta que muchos tienen en el día de hoy. Y creo que esta situación Dios la está usando para despertar en nosotros algunas cosas que de pronto hemos perdido en el camino o de las cuales nos hemos desenfocado. Cuando entro a las redes sociales encuentro el pueblo de Dios dividido, unos en contra, otros a favor. Unos dicen: ¿por qué tenemos que obedecer a los gobiernos y dejando de ir a la iglesia si la iglesia es la casa de Dios? Otros dicen que bueno que ahora estamos en las casas. Y el uno combate al uno y el otro combate al otro. Y yo creo que realmente necesitamos ver los asuntos desde otra perspectiva. El historiador y teólogo de la Iglesia norteamericana del siglo XIX, Philip Schaff, dijo estas palabras: que los cristianos de la era apostólica hayan erigido edificios especiales para la adoración es algo que está fuera de la cuestión. Como el Salvador del mundo nació en un establo y ascendió a los cielos desde una montaña, del mismo modo sus apóstoles y sus sucesores hasta llegar al tercer siglo predicaron en las calles, mercados, montañas, barcos, sepulcros, en los desiertos, bajo aleros y en los hogares que se convertían. Sin embargo, dice Philip Schaff, ¿cuántos miles de costosas iglesias y capillas se han construido? Y aún se siguen construyendo desde entonces en todas partes del mundo para honrar al Redentor crucificado, que en los días de su humillación no tuvo lugar ni para reclinar su cabeza. Este teólogo lo dijo hace 100 años. Hoy pudiéramos verlo desde otra perspectiva más acrecentada. Y por eso es que uno tiene que pensar realmente qué es lo que está pasando y lo que Dios está queriendo hacer dentro de nuestra vida cristiana. Creo que esta situación nos está llevando justamente a elementos pero muy importantes para redefinir realmente muchas cosas y hacer una revisión completa de lo que Dios está tratando de decirnos. Frank Viola, en uno de sus libros Paganismo en tu cristianismo, menciona en un capítulo algo acerca de esto. Y él dice que muchos cristianos contemporáneos tienen una historia de amor con los ladrillos y la mezcla. El complejo edificio es algo tan arraigado en nuestro pensamiento que si un grupo de creyentes comienza a reunirse, su primer pensamiento apunta a conseguir un edificio. Porque ¿cómo puede un grupo de cristianos declarar que en verdad es una iglesia si no cuenta con un edificio? Y por ese lado corren los pensamientos. El edificio de la iglesia está tan conectado con la idea de iglesia que inconscientemente equiparamos las dos cosas. Simplemente prestemos atención al vocabulario de un cristiano típico hoy en día. Dicen cosas como estas: querida, ¿has visto la hermosa iglesia que acabamos de pasar? Por favor, esa es la iglesia más grande que he visto jamás. Me pregunto, ¿qué costo de electricidad tendrá el mantenerla funcionando? O un comentario: nuestra iglesia es demasiado pequeña y ya comienzo a desarrollar claustrofobia. Necesitamos galerías o locales más grandes. Otros dirían: esta iglesia está helada hoy, se congelan hasta las piernas. Algunos dirían: hemos asistido a la iglesia todos los domingos de este año. ¿Qué pasó a excepción del domingo en que a la tía Mildred se le cayó el horno de microondas sobre el dedo del pie?
¿Y qué diremos del vocabulario de un pastor promedio que diría, ¿no es maravilloso estar en la casa de Dios hoy? ¿O debemos mostrar reverencia cuando entramos al santuario del Señor? ¿O de la madre que le dice en voz baja a su hijo que se muestra demasiado alegre, borra esa sonrisa de tu cara, estás en la iglesia ahora? Nos comportamos bien cuando estamos en la casa de Dios. Frank Mayola sigue diciendo, y para decirlo sin rodeos, ninguno de esos pensamientos tiene nada que ver con el cristianismo del Nuevo Testamento. Ellos más bien reflejan el pensamiento de religiones, principalmente en el judaísmo y en el paganismo. Y es que el judaísmo antiguo se centraba en 3 elementos: el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Esos eran 3 pivotes fundamentales en el judaísmo antiguo. Cuando Jesús vino, acabó con esos 3 pivotes, ya que todos esos 3 pivotes se cumplieron en Él. Él es el templo que encarna en sí mismo a una nueva casa viva, hecha sin manos, con piedras vivas. Él es el sacerdote que ha establecido un nuevo sacerdocio y también es el sacrificio perfecto y acabado. Por lo tanto, el templo, el sacerdocio profesional y el sacrificio del judaísmo, las 3 han caducado en cierta manera con la venida de Jesucristo, porque Él es el cumplimiento y la realización de todo esto. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la angustia? Porque debido a esta crisis y a esta pandemia, tenemos que no reunirnos en un salón. Yo no estoy diciendo que hay que cerrar los salones, pero creo que debemos recuperar mucho de lo perdido en casa. Y eso me lleva a Juan capítulo 4. Cuando el Señor se encontró con una samaritana. No la encontró en la iglesia, no la encontró en un templo, la encontró al lado de un pozo, porque ese era el Señor. Él iba algunas veces a la sinagoga, pero la mayor parte de su ministerio, de su tiempo, fue en la montaña, en la playa, en el río, en un pozo, y se consigue con esta mujer y él se acerca y le pide agua y comienza a tener una conversación con ella y le dice, por favor, puedes darme de esa agua. Y luego entonces se desarrolla la plática sobre el agua y el Señor le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer le dice, por favor, Señor, deme de esa agua, porque así no tendré que estar viniendo a sacar el agua aquí. Y Jesús sigue platicando con ella, rompiendo todos los esquemas. No era normal que un hombre hablara en público así con una mujer. Y le pide, dice, tráigame a tu esposo. Y no tengo esposo. Y el Señor le dice, no tienes esposo porque has tenido 5 y ni siquiera estás casado con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y es ahí donde pasan de una conversación superficial sobre el agua a algo más profundo. Y ella dice, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta porque me has dicho algo que nadie más me lo ha dicho. Y entonces en el verso 19, ella le hace una pregunta porque lo desvía hacia la estructura religiosa. Y le dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Note la conversación muy parecida a la de hoy. Esto fue allá en un pozo de agua y hoy es en un pozo de noticias, Facebook y redes sociales y todo eso. Uno diciendo, tiene que ser en el templo, otro dice, ¿y por qué no en la casa? Y ahí está la pugna entre el templo y la casa, y algunos líderes pueden estar frotándose las manos con angustia porque quizá mucho de lo que hacían giraba en torno al templo y no tenían quizá nada en relación a las casas. Y ella dice, ¿cómo es eso? Ustedes dicen que en el templo, nosotros que en el monte, y el Señor le dice una palabra tremenda que para mí es vigente hoy. Verso 21, capítulo 4. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo
y creo que estamos en un tiempo preciso, se acerca el tiempo, en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. O se acerca, llegó el tiempo, diría yo, llegó el tiempo en que no tiene importancia dónde adoras, si en el local o en la casa. No tendrá importancia. Dice, se acerca el tiempo cuando no se va a dilucidar este dilema. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, dice, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, lo más importante no es el lugar, lo más importante es la persona a quien estamos adorando. Entonces la mujer dice, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Él le dice, yo soy el Mesías. La sorprendió. El impacto fue tan grande que la Biblia dice en Juan 4 que ella terminó trayendo a todos los habitantes, la gran parte de los habitantes donde ella vivía. Y para mí esto es lo importante. El cambio tiene que ser completo, porque ya no tenemos que seguir dilucidando y batallando asuntos que no son lo importante. De hecho, está muy claro dónde se reunía la iglesia primitiva. Marcos 2, 1 y 2 dice la casa. Hechos 2, 4 y 6 menciona templo y casa. Hechos 5, 42, templo y casa. Pero luego sigue Hechos 8, 3, casas. Hechos 10, 22, la casa de Cornelio. Hechos 12, 12, casa de María. Hechos 16, 32, casa del carcelero. Hechos 16, 40, la casa de Lidia. Hechos 19, 9, la escuela de Tinanno. Hechos 20, 20, públicamente y en las casas. Romanos 16, 3 al 5, casa de Priscila y Aquila. Romanos 16, 11, la casa de Narciso. En 1 Corintios 16, 19 se habla de la casa de Priscila y Aquila otra vez. Filipenses 4, 22 habla de la casa de César. Colosenses 4, 15, la casa de Ninfa. Segundo de Timoteo 4, 19, la casa de Onesíforo. Filemón 1, 2, casa de Filemón. Y diríamos hoy sería en la casa de María, en la casa de Xiomara, en la casa de Juan Carlos, en la casa de Edwards, en la casa de Peter, en la casa de Luis. La casa. Porque creo que el Señor nos está llevando en este tiempo a volver a las casas. Porque quizá hemos dejado de vivir como una casa, pero vamos a el templo. Pero en la casa no hay un impacto. Y el Señor quiere volver a la casa. El Señor no quiere volver al templo, Él quiere volver a la casa. Porque la casa es lo más importante. Porque en la casa vive la familia y cuando el impacto de Dios toca a todos los miembros de familia, cambia nuestra manera de vivir. Y vamos a ser uno, de lo cual Jesús oró, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y cuando vean el amor entre ustedes, buscarán a mi Padre. Es el tiempo de dejar de discutir y es bueno pedir a Dios que nos ayude a clarificar no solamente conceptos, sino procedimientos, métodos y redefinir estructuras que terminen alabando al Señor. No sea que perdamos de vista lo más importante. Y lo más importante es alguien, Jesús. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos como uno solo. Y ellos han venido a morar en nosotros y en nuestra casa. Así que te animo a aprovechar este tiempo, porque los días son malos, pero las oportunidades son buenas.
Oremos, Señor, ayúdanos a crecer y ayúdanos a apreciar lo que tenemos. Y la casa, aunque sea alquilada, aunque sea un ranchito, aunque sea debajo de un árbol, ese es el punto donde tú quieres manifestar tu gloria y despertar nuestro corazón dormido. En el nombre de Jesús. Amén. Visite mi blog para más recursos en audio, video, artículos, www.serafincontreras.com. La paz de Dios sea contigo en el templo o en la casa, pero lo más importante es en la persona de Jesucristo. Bendiciones.